de los ecuatorianos para conversar con el economista Pablo Dávalos, quien nos brindará su análisis sobre las medidas anunciadas por parte del gobierno. Entre otras, sin duda la que más preocupa y que ha generado ya varias reacciones hasta el momento es el alza del combustible extra y Ecopaís en no menos de 37 centavos. Pero antes le damos la más cordial bienvenida, economista Dávalos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan y comparten con nosotros este espacio. Economista, a su parecer y en su análisis, ¿cree que existen otros mecanismos posibles para evitar tocar el precio del combustible, el subsidio en sí del combustible, para de alguna manera achicar los problemas económicos del Estado? Bueno, quiero indicarles a los ecuatorianos que existen las presunciones para decir que el gobierno está provocando una crisis económica. Quiero decirles a los ecuatorianos que los problemas financieros del gobierno realmente son exageraciones, que el concepto de crisis económica que está manejando el gobierno nacional y está posicionando con mucha fuerza en realidad obedece a una estrategia de tipo más político por parte de los grandes intereses empresariales y corporativos que están al lado del gobierno. Quiero decirle que si revisamos las cifras económicas dan cuenta de una recuperación de la economía ecuatoriana. El año pasado el país creció sobre el 2% y este año probablemente crezca sobre el 1%, y hay un buen comportamiento del sector exportador, por ejemplo. Hay un buen comportamiento de las remesas de migrantes, hay un buen comportamiento del crédito interno, es decir, no el gobierno hable de una crisis y hable de una situación tan catastrófica, ¿no? Por eso estamos pensando que esta es una crisis inducida por parte del gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, y contrariamente a la que uno esperaría, al gobierno ecuatoriano actualmente como que le interesaría generar una situación de pobreza, desempleo e incertidumbre. Y eso nos parece muy grave, por eso queremos advertirles a los ecuatorianos que se distancien del discurso gubernamental, que existimos un grupo de economistas, académicos y demás que estamos viendo con muchísima preocupación cómo el gobierno y el ministro de Finanzas le están mintiendo al pueblo ecuatoriano, le están exagerando con la cuestión de la crisis, con objetivos claramente políticos, ¿no? Economista, vale la pena que precisamente sobre las declaraciones que usted nos brinde, nos ayude a comprender, nos ayude con su análisis. Por un lado, se nos sube 37 centavos, perdón, del combustible extra y Ecopaís, pero no se habla ni se dice nada, que se hará nada con respecto del impuesto verde, famoso impuesto que, entre otras cosas, tenía la intención de cobrar más dinero a quien más consumía la gasolina. ¿Cómo entender que no se hable ni se toque este impuesto y al mismo tiempo se reduzca o se incremente el valor de la gasolina, no dejando tampoco de un lado del análisis que a los señores taxistas se les subsidiará con dinero en efectivo para que no haya alteración alguna en sus ganancias? Bueno, cabe indicar que el gobierno espera recuperar alrededor de unos 400 millones con esta medida de incremento del precio de la gasolina. 400 millones es una cantidad muy, pero muy pequeña para el Producto Interno Bruto del país, que es más de 100.000 millones de dólares, y también es una cantidad muy pequeña para, si se quiere, el presupuesto del Estado, que supera los 30.000, o para la necesidad de financiamiento y el déficit, que es de 8.000 millones de dólares. Por eso creemos que es una medida eminentemente política, ¿no? Porque recuerde usted que hace algunas semanas el gobierno aprobó la ley de fomento productivo. En esta ley de fomento productivo, el régimen perdonó intereses, multas y recargos por más de 4.000 millones de dólares a los grandes grupos empresariales. Entonces, ¿cómo se entiende a un gobierno que perdona a estos intereses empresariales más de 4.000 millones de dólares y castiga a los ecuatorianos tratando de recuperar 400 millones cuando esto va a encarecer absolutamente todo? Pero yo le había indicado que se trata de una crisis inducida y creo que hay que aclararle al pueblo por qué. Este ambiente de crisis está legitimando la posición de los empresarios que dicen que en una situación de crisis no caben los aumentos salariales.
Entonces nosotros podemos ver ahí que esta utilización estratégica del discurso de la crisis legitima y justifica la pretensión de los empresarios de no permitir incrementos salariales o, en su defecto, solamente aprobar incrementos mínimos que no lleguen incluso a los 8 o 9 dólares, ¿no? Cuando el costo de la canasta en este momento sobrepasa los $700. También podemos ver el hecho que en la proforma se incorporan $1.000 millones producto de concesiones, que es una forma de privatización. No se dice que se va a concesionar, pero el argumento ya está construido. Entonces, como el argumento de la crisis es potente y le han vendido esa noción de crisis al país, le van a decir, mira, como tenemos crisis, entonces no tenemos otra opción que vender la infraestructura pública, vender las eléctricas, vender las telefónicas, vender las carreteras, para tener recursos y tratar de salir de la crisis, ¿no? Igual nosotros vemos que este discurso de la crisis le obliga al presidente Moreno a tomar medidas que no tienen sustento macroeconómico ni fiscal, como eliminar el subsidio a los combustibles, lo que erosiona su capital político y nos puede incluso llevar a pensar en una crisis de gobernabilidad. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está provocando la crisis de gobernabilidad al presidente Moreno? Entonces cabría preguntarse eso. ¿Cree usted que el rumor que se escucha y se mira incluso en las redes sociales con fuerza de una muerte cruzada es precisamente la intención de este gobierno al provocar lo que usted ha mencionado, una crisis inducida? Efectivamente, porque cuando regresamos a ver los datos del sector real o sector productivo de la economía, nosotros vemos que el sector productivo de la economía está en recuperación. Y los economistas decimos, bueno, si cuando el PIB cae 3 trimestres seguidos, ahí hablamos de crisis. No, si en un trimestre cae, en el siguiente está por debajo de cero y después vuelve a caer por debajo de cero, nosotros, es más, somos prudentes y decimos la economía está en recesión. Si a partir del cuarto trimestre sigue cayendo la economía, el quinto y sexto semestre, ahí decimos los economistas que la economía está en crisis, ¿no? Y hablamos de reactivación. Pero ahora vemos que todos los trimestres son positivos, vemos que hay crecimiento en varios sectores. Es más, el precio del petróleo está por encima de lo que se planteó en la proforma. La proforma fue de $42, se lo vendió en este momento alrededor de los 57, $58, se lo vendió en promedio en este año, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué. Si el petróleo subió de precio, si Petroecuador tiene un excedente financiero de más de $2.000 millones, ¿por qué el gobierno está tan interesado en echarle la culpa al anterior gobierno después de 2 años y en posicionar con tanta fuerza el discurso de la crisis, ¿no? Pero cuando vemos las declaraciones del presidente de la Cámara Empresarial, Patricio Alarcón, que dice, vivimos en una situación tan dramática que no caben aumentos salariales, entonces ahí sí entendemos la razón por la cual el gobierno está provocando la crisis, ¿no? Que es legitimar las posiciones empresariales de evitar un incremento salarial. Economista, finalmente, y agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado, ¿cómo deberíamos entender los ecuatorianos las otras medidas que se han anunciado? Es decir, los sueldos de los ministros se reducirán en un 10%, por otra parte se reducirá en un 5% el sueldo de empleados públicos del jerárquico superior que ganen desde los 2.368, además del número de asesores que se reducirían y finalmente que no se llenarán 25.000 vacantes de funcionarios públicos. ¿Cómo debemos entender los ecuatorianos? ¿Como algo positivo o finalmente es todo dentro del mismo plan pragmático de inducción de la crisis que usted menciona? Sí, efectivamente, forma parte de este plan pragmático de inducir la crisis para legitimar las posiciones empresariales, de evitar incrementos salariales, ¿no? Porque estas medidas de reducción realmente no afectan absolutamente nada a la economía. Estamos hablando de economía más de más de $100.000 millones, forman parte del discurso de la austeridad y simplemente le están preparando el camino para firmar con el Fondo Monetario Internacional. O sea, simplemente eso, ¿no? Entonces, yo apelo a que la ciudadanía tenga una comprensión más real de la economía. Creo que la ciudadanía tiene que salir a las calles en este momento. Creo que la ciudadanía tiene que decir no al ajuste, no al paquetazo económico. Me parece que este momento tenemos que de una u otra manera decirle no al ajuste.
decirle que no podemos bajo ninguna circunstancia permitir esto, ¿no? Por eso nosotros aquí en Quito estamos llamando a la ciudadanía que salga el próximo jueves a decirle no al ajuste económico. Estamos en este momento proponiendo una movilización que vaya en contra de estos paquetazos económicos y que defienda la capacidad adquisitiva. Invitamos a la ciudadanía del austro del país a que el día jueves de la próxima semana la ciudadanía pueda salir a las calles, pueda decirle no al paquetazo económico, ¿no? Pueda expresar ese malestar que los ecuatorianos en este momento estamos sintiendo con respecto a las políticas económicas del gobierno. Entonces, el próximo jueves 27 en la tarde salgamos a decirle no al paquetazo económico. Muchísimas gracias, economista Dávalos, por su tiempo y el análisis que nos ha brindado a través de los micrófonos de la W. Continuamos informando. Y mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al responder a las críticas hechas al respecto de este tema de la proforma presupuestaria del 2019,